En FM Sombra 107.9 y gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, presentamos Melipilla, Hombres y Mujeres con Historia. Un espacio para promover el legado de personas que a través de distintos ámbitos han logrado fortalecer el sentimiento de identidad y pertenencia a la cultura local, además de contribuir al desarrollo de la comunidad. Bueno, qué nostalgia, ¿no? Porque en FM Sombras comenzamos con la última edición. Bueno, nostalgia antes de empezar el programa, suena un poquito contradictorio, pero es la última edición de este ciclo de programas Melipilla, Hombres y Mujeres con Historia, que busca destacar, como decía la presentación de nuestro gran amigo Marcelo González, destacar y poner en valor a quienes han dejado su huella imborrable en el desarrollo de nuestra comuna en distintas áreas, ¿no? Hoy nos acompaña Ángel Conejeros Maldonado, poeta, escritor, y según me comentaba antes de salir al aire, es el integrante más antiguo del Ateneo Juan Francisco González, que fue fundado por allá por el año 1952. Así que vamos a hablar de todo un poquito. Ángel, bienvenido a FM Sombras, a nuestro programa Hombres y Mujeres con Historia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que nosotros agradecidos de su presencia, porque usted sí que tiene historia. Hay de todo un poco. ¿Cierto? Sí. Bueno, harta agua ha corrido bajo los puentes, se dice, ¿no? Claro que sí. A mí me llama poderosamente la atención porque usted me lo ha confesado, ¿no? Es uno de los integrantes más antiguos del Ateneo Juan Francisco González. Y quiero llevar la conversación a ese lado, ¿no? Cómo parte la idea, conversábamos y hacíamos recuerdos también de su fundador en su momento, en el año 1952, donde la juventud tenía otros intereses, donde los medios de comunicación que conocemos actualmente no existían y habían ciertas inquietudes que los unían y que los llevan a formar este Ateneo, ¿no? Que tiene un significado muy especial. Así es. Yo tuve el privilegio de tener en mis manos un compendio del Ateneo que alcanzó a escribir Víctor Marín, los primeros 50 años del Ateneo, donde señalaba claramente, quedó plasmado ahí en ese documento, la necesidad de la época de que existieran instancias culturales donde la gente ávida de desarrollar talentos y cualidades no tenía. La ausencia de los medios de comunicación, existía el diario. Okay. ¿Cierto? Lo único que había. Entonces, eso llevó que la primera hora de las instituciones que se crearon fueran potentes, fuertes. Así fue el Ateneo, sus primeros años, 15, 20 años, fueron muy potentes. Llegó a tener instancias de teatro, de música, de coro, llegó a tener literatura, historia, y con el tiempo se fue apagando la llamita, por decirlo. Apagando la llamita, desgranando el chunco, claro, quedando las cosas que podían sobrevivir en el tiempo. ¿Ah? Uno de los deseos más grandes de los fundadores era que el Ateneo cumpliera ese objetivo, fuera importante en la ciudad, que la ciudad también lo reconociera como importante, como artista. Hubo gente que está en la historia de Melipilla. Por ejemplo, yo me acuerdo de Carlos Avilés Jiménez. Claro. La avenida que está por acá. Muy cerca de nuestros estudios, cerca, ¿no? Claro. Él era un historiador, pero era un guionista también. Escribió obras de teatro. Y hay obras de teatro de las que él escribió que se llevaron a las tablas por gente del Ateneo. Okay. Claro. Entonces, se entusiasmaban con ese tipo de cosas. Habían pintores también, la parte pictórica. Bueno, el nombre del Ateneo, ¿no? Tiene claro, un significado muy especial. Partamos por ahí, ¿no? Pasamos por el nombre de Juan Francisco González, que para conocimiento de la gente, él no era melipillano. 100% no, era de Serena. De Serena. Claro. De Serena, claro. Vivió en Melipilla en 2 o 3 lugares. El más emblemático era la calle Pardo. De Ugalde, unos 50 metros hacia Vicuña Maquena, costado oriente, estaba la casa, una casa que tenía un balcón. Ahí era la casa donde vivía Juan Francisco González con sus hermanas menores y una nana que los atendía. Lógico. Sí. No se le conoció mujer viviendo con él en Melipilla.
ni las hermanas tampoco, solteras. Yo conocí una hermana de él antes que muriera, ya nonagenaria, que nos visitó al Ateneo en una oportunidad. Imagínense. Claro. Y el Ateneo guarda con mucho cariño un boceto de Juan Francisco González y un cuadro de él que fue entregado por la hermana, los bocetos, y el cuadro había sido dejado por Juan Francisco González. O sea, Claro, un privilegio el cuadro, enorme, ¿no? La melipillana, claro, que está como patrimonio de la institución. Ahora, usted es una persona bien instruida, ¿no? Que aparte de la literatura, de la poesía, también está interesado en la actualidad, en la realidad que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué ambiente se respiraba por esos años, ¿no? De la década del 50, cuando estaba aflorando recién este Ateneo Cultural Juan Francisco González? ¿Qué recuerdos tiene? Debe haber sido muy interesante, por lo que yo conversaba con la gente antigua, porque he sido un conversador empedernido siempre. Exacto. Siempre. Me acuerdo que fui muy amigo de Santiago del Piano, Chaguito, un funcionario del Servicio Seguro Social toda su vida. Trabajó como químico también en la farmacia Barrales con su tío. Y era un hombre que tenía cierta... era metódico. ¿Ah? Okay. Ciertas líneas de su vida. Uh-huh. Una vez a la semana nos juntábamos para ir a conversar a un local determinado a tomarnos una cerveza. Perfecto. Y yo sé que llegábamos, conversábamos, había que tener paciencia con él porque el hombre era asmático, le costaba expresarse fluidamente, pero nos respetábamos mutuamente. Él le encantaba la cultura oriental. Tenía en su casa un telescopio, estudiaba las estrellas, le preguntaba sobre la cultura de los chinos, de los japoneses, de todo. Se sabía los nombres de los emperadores, etcétera. Un hombre muy instruido en la cultura oriental. Me llamaba la atención a mí. Claro. Y escribía cuentos relacionados con eso. Así hay una anécdota. Hay un cumpleaños de Hirohito, uno de los últimos emperadores japoneses, uh-huh. Y Chaguito tenía el cargo de relacionador público del Ateneo. Uh-huh. Y secretamente mandó una carta a nombre del Ateneo saludando al emperador Hirohito vía embajada de Japón. Como a los 2 meses nos llega una carta en un tubito, ¿ya? Claro, una carta preciosa, dorada, qué sé yo, un documento único, que la verdad de las cosas no tengo idea dónde está, dónde quedó. Claro. Pero para nosotros fue un orgullo haber recibido la respuesta de una cultura que era terriblemente diplomática. ¿Ah? Teníamos esa vieja historia de que el hombre que no cumplía su objetivo, sus metas, fallaba en algo, se hacía el harakiri. ¿Ah? Claro. Así era el entendimiento de la gente en el Japón de la época antigua. Bueno, esas cosas las vivimos con Santiago del Piano. Y conversaba con él, como con Carlos Avilés, que alguna vez tengo una anécdota muy especial, conversando en la casa de Alberto Buti Montenegro, uh-huh. Que también era un empedernido conversador, hombre talagantino. Nos amanecimos conversando 4 o 5 personajes, de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, para yo ir a lavarme la cara y irme para mi trabajo. Claro. Y hasta en estos tiempos modernos es incomprensible, ¿no? Que se pueda dar este escenario de conversación. ¿Y de qué hablaban, por ejemplo, así? Pero interesantísimo. Alberto Buti, en su periodo más lúcido, tenía en su casa 60.000 volúmenes de libros. Lo que quisiera consultar uno, él sabía dónde estaba. Y originario, de historia, de orígenes, apologéticos también, etcétera. Tenía todo un poco. Bueno, y Carlos era un profesor de historia muy querido en la comunidad agustina. Uh-huh. Después del Colegio San Agustín, escribió un libro en Melipilla entre la historia y la leyenda que habla de anécdotas históricas de la comuna de Melipilla o la provincia, porque toma leyendas de otras zonas también. Claro. Pero, a contrario censo de lo que le estoy diciendo,
él era un estratega militar. Le encantaba el tema de las guerras, de Napoleón, de la Segunda Guerra Mundial, de los prusianos, de la estrategia que tomó Napoleón para conseguir el triunfo en Waterloo, o cómo perdieron los nazis por irse a meter al frío de Rusia, etcétera. Esos eran sus temas, y por supuesto con la opinión personal de qué es lo que habría tomado como decisión el estratega, el geopolítico. Así que eran interesantes. Además, estábamos en casa de un personaje de ascendencia italiana, que los italianos no pueden estar sin conversar, sin comer. Por lo tanto, parte de su esencia, ¿no? Había cualquier cosa arriba de la mesa, claro, algo para la sed también. Pero por supuesto. Entonces, y nos amanecíamos conversando. Y ahí uno se iba retroalimentando. Pero ¿no? por supuesto. O sea, era por supuesto, estar con eminencia, ¿no? Que sabían mucho. Y yo no era un hombre viejo. Claro, eso le iba a decir, porque estamos hablando de que era un tenía joven ¿cuánto? Adulto. Y me encantaba conversar con la gente mayor porque me entregaba mucho. Que es la que le entrega contenido, información, experiencia, claro que sí. Claro. ¿Y cómo nace este interés por escribir, entonces, por la literatura? Le voy a decir, conversando con ellos, me decían que en la época que se fundó el Ateneo, todos tenían cualidades, pero no tenían un espacio donde reunirse. Y como que les fue no tan difícil ponerse de acuerdo rápidamente y juntarse. En un principio, 30, 40, llegaron a ser sobre 60. Funcionaron en un principio en el colegio, la Escuela 1, Ignacio Serrano hoy día, porque el teatro, le digo yo, no, el salón que tenían ahí en el colegio, lo tienen todavía, les servía a ellos para todas sus actividades. Y para traer alguna cosa, traer obras de teatro, hacer eventos, jornadas, tenían que pedir la autorización correspondiente a la dirección. En ese tiempo era más sencillo, o al encargado. Sin tanta burocracia como ahora, ¿no? Hoy día, claro. Exacto. Entonces, bueno, para entrar en lo personal, yo tuve el privilegio de conocer a Víctor Marín Calquín cuando Víctor regresó de un autoexilio que se fue a Argentina. Lo había pasado muy mal los primeros años porque fue un hombre que trabajó en la Confederación Campesina, fue reportero del diario La Confederación, trabajó en... El brujo de la noticia. Trabajó en el gobierno de Frei en ese tiempo, Frei Montalva. Y después que volvió ya en la época del golpe, él dijo, aquí no me va a pasar nada con lo que tengo, se le acabó la pega. Tuvo una diferencia de opiniones muy fuerte con el dueño de la Radio Serrano, que según él eran socios, y de ahí que los bautizó como la Mano Negra, y los brujos de las noticias lo trasladó a San Antonio. Claro. Yo me acuerdo cuando recién lo conocí, fui a dejar un par de libretos de los brujos de las noticias en los buses GGO. Claro. Que todos los días para allá. Bueno, y conociéndolo a él un día me dijo, bueno, ¿y tú por qué no traes el Ateneo? Pues me dijo, yo sé que tú escribes, que tienes algunas cosas. Yo estaba trabajando ya en la Multirecop en ese tiempo. Imagínese. Muchos de... Estoy hablando del año 76, 77. Estoy hablando que me pongo en la gente que está escuchando la radio ahora, que tiene cerca de 50 años, y que sus padres le comentaron precisamente de la Multirecop. Sí, exacto. Entonces, asistí un día. Era el Benjamín para los que estaban. Claro. Estaba don Hernán Madrid, clásico e icónico su escultura al profesor ahí en la esquina de Ugalde con Silva Chávez. Tuve la inauguración de esa obra yo. Hay una revista del Ateneo que tiene la foto de la inauguración. Estaba él, estaba la señora Brunilda Romanini, estaba su marido, también fallecido los dos, el profesor Raviola, claro. Jorge Raviola Molina, estaba Víctor, estaba la Carmen Guzmán, que en paz descanse también, profesora de educación física. Había muchos profesores. Estaba la profesora de música, ¿cómo se llama esta niña? Que tenían
un negocio, una mercería en Ortúzar al llegar a Valdés, sector poniente. Casada con un italiano, Gracioli. Imagínese. ¿Ah? Qué buena memoria, don Ángel. Que tenía la casa ahí en Vargas, esquina de Barros, ¿cierto? Entonces, y toda esa gente la conocí yo. Y me fascinaba escucharlo también, porque funcionaba el Ateneo en ese tiempo sin sede en la casa de Víctor. Y había ido todo un ritual. Se abría la sesión, en el nombre de Dios, etcétera. Era algo bien formal, ¿no? El que traía escritos tenía que leerlo, sean ensayos, un cuento, poema, etcétera. Y si no, un tema de conversación siempre interesante del mundo de la cultura. Siempre era así. Esa era la sesión. Claro. ¿Que se podía extender por horas o era también acotado? No, normalmente nos citaban a las 6:30, 7 y terminábamos con las 9 de la noche, 9:30. Porque Latife, que su señora de Víctor, que todavía sobrevive, siempre nos atendía con un tecito, un café. Era muy cariñosa en ese sentido con la gente del Ateneo. Era una familia. Exacto. Después vimos la necesidad de que había que independizarse, no abusar mucho de la hospitalidad, claro, de Víctor. Y se arrendó una casa en la calle Serrano, cerquita de Barrales, de un profesor González, que trabajaba en el Politécnico. Ahí al lado hay una diálisis, ahora hay una cosa así, al ladito. Entonces ahí tuvimos un par de años. Pero volviendo a la casa principal, yo compartí ahí con la casa de Víctor por lo menos unos 4 o 5 años. Llevé al Ateneo en ese tiempo, después de mí, a otro amigo mío, Julio Álvarez Bravo, que tiene su pequeña imprenta y bueno, hoy día es un profesor destacado en la escuela técnica. Escuela de la presentación se llama. Exacto. Y así fue mi origen en el Ateneo. Yo creo que entré al Ateneo el año 77 y debo haber firmado los registros a la vuelta de año, porque ahí eran drásticos en que tenía que tener mínimo 6 meses de estadía para poder firmar los documentos, porque si uno llegaba por 2 o 3 reuniones y desaparecía, no podía quedar como miembro del Ateneo. Perfecto. ¿Cierto? Era bien riguroso el tema. Sí, claro. Protocolo. Ahora, Ángel, usted ya escribía, ¿no? Entiendo. Pero ¿cómo nace este amor por la literatura, por la poesía? Yo creo que desde que estaba en el liceo, a los 10, 11 años, yo creo, porque era inquieto por eso. Tenía otro amigo también histórico de Melipilla, director del Labrador, don Rafael Donoso Gallo, que era un hombre muy afable, muy conversador. Iba siempre a la cooperativa donde yo estaba y conversábamos una horita, si no conversaba con el gerente, pasaba a conversar conmigo, qué sé yo. Y un día él me dijo, pero escríbame algo, pues me dijo, y yo se lo publico aquí en el diario. Ok. Podía haber escrito artículos de todo lo que me gustaba a mí, pero siempre en el ámbito de la cultura. Fui muy respetuoso en ese aspecto. Y creo que mi primer poema que publiqué en el diario El Labrador se llamó Mayarauco. No le puedo creer. Sí. Usted sabe que yo soy de esa zona, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces me siento aludido. Y yo creo que si vamos a los archivos del Labrador, ahí está. Sí, esos años. Entonces, y después seguí escribiendo. Me acuerdo que yo en ese tiempo participaba mucho a nivel eclesiástico, en los grupos parroquiales, hacía catecismo también. Y un sacerdote muy amigo que después fue obispo de Chillán, Alberto Jara François, me regaló una agenda al Italia, bien bonita, azul, forrada, de su viaje a Roma. La llené de poesía. Fue mi primer desafío, me la dieron para eso. Exacto. La llené. La tengo por ahí guardada todavía con poemas de la época. ¿Y en qué? ¿Todavía está escribiendo, me imagino, no? Porque
Todos los días. Lo seguimos en redes sociales, ¿no? Nos encontramos con su pluma, por decirlo, Sí. rememorándonos a la época en que usted comienza a escribir, ¿no? ¿En qué se inspira Ángel Conejeros, por ejemplo? ¿Algún tema determinado? Es una pregunta compleja para los artistas y cada vez que uno la hace, ¿no? Pero ¿cómo lo hace para crear? Mientras más años tiene uno, más definiciones encuentra de la poesía. Sí, cuando recién empecé a escribir, uno pensaba que solamente era el tema amoroso que podía El ser, romanticismo, ¿no? ¿no? Claro, como adolescente, qué sé yo. Hoy día tengo una visión absolutamente distinta. La poesía es todo. Claro. Es todo. Se me echó a perder este tema del aparatito ese, del aparato. que nos ha esclavizado a muchos. Sí, si no le habría traído una de las últimas cosas que estoy escribiendo. Todos los días escribo algo, todos los días. Bueno, vamos a la pregunta de fondo. En el Ateneo he sido crítico yo con mis pares porque no se cree en el cuento. Hay mucho talento, pero que se mantiene ahí. Claro, yo creo que habemos 2 o 3 que tenemos la virtud, no sé, de escribir todos los días, de preocuparnos del tema literario, de la poesía, de los autores, etcétera. Pero hay otros que piensan ir al Club de Toby. Serán los años. También entendible. Lógico. También entendible. Yo tengo mis ratos de conversación también cuando me junto por ahí con amigos, con mis hermanos, también podemos conversar de otra cosa. Pero hay gente que tiene muchas cualidades y que no las desarrolla. Y ahí está el punto. ¿Ah? Ahí está el punto. Ese es el punto. Y cuando escriben algo, lo escriben muy bien. Entonces, a lo mejor no escribiré tan bien, pero me acuerdo de Andrés Sabela, este poeta chileno nortino que también fue Premio Nacional de Literatura. Leí algún artículo, alguna vez dijo, para escribir poesía hay que escribir todos los días. Siempre escribir, siempre. En un papel, en una hoja, una servilleta, pero escribir. Donde siempre. quiera que esté, siempre. Está como esa necesidad de poder. Va creciendo uno, Ajá. va creciendo. Claro. Ahora, no sé cuántos borradores tengo, pero... Eso. Y publicaciones también, Ángel, ¿no? No, al contrario, Censo es lo que podrá decir. Estos días hay un poeta que lo estoy leyendo mucho, que es chileno, es de la zona de Rancagua, Carlos Norton. Me definió muy bien en un poema que subió hace poquitos días a Facebook. Nunca he tenido la intención de publicar la cantidad de libros inimaginables que uno quisiera. Yo estoy feliz con uno. Claro, me gustaría haber publicado más de uno, o si diera la oportunidad de publicar otro par de libros, pero nunca fue mi meta. Okay. Ni los premios tampoco. ¿Alguna razón especial? No, es que lo siento así yo. Y más de uno, porque ya concuerdo con él y concuerdo con otro. Y la gente que ha sido galardoneada, premiada en Chile o afuera, son gente que ha llegado a unos niveles muy altos también. No solo en la educación, sino también en la edad. Aquí en Chile se empiezan a premiar sobre los 70 y tantos. Y después mueren y quedan. Pero hay mucha gente que se dedica a la literatura y a la poesía en Chile. Mucho. Yo, en las redes sociales uno se da cuenta de eso. Los que comparten con uno y los que uno quiere compartir con ellos. Y tengo algunos extranjeros también que he tenido la posibilidad de conocer. Y mantenemos correspondencia literaria. Exacto. Literaria. Intercambio. No epistolar. Claro. Literario. Ángel, usted dice que hay mucho poeta, ¿no? en Chile, pero ¿qué pasa con la realidad de Melipilla, ¿no? Tomando en cuenta de que muchas veces estos espacios que usted da cuenta con tanta nostalgia, ¿no? Y con tanta alegría a la vez,
esas eternas conversaciones y se van nutriendo. Y el tema cultural, ¿no?, que ha sido tan manoseado en el último tiempo. Se habla mucho de fomentar la cultura, pero en la práctica siento yo que es poco lo que se hace y poco el fomento que hay a los artistas. Y hablemos de la cultura en general, no tan solo de los escritores y poetas. Bueno, yo creo que los chilenos somos chapa de dos caras, especialmente haciendo las debidas comparaciones, los medios de comunicación. Tenemos 2 premios Nobel, nos jactamos orgullosos de tener 2 Nobel, y la poesía no está en ninguna radio y no está en ningún canal de televisión. Y si hay algún programa cultural que valga la pena, está a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana. Claro. Entonces eso es una ofensa a la cultura. Ya conversábamos delante que yo pienso y observo y trasunto la realidad y me doy cuenta de que hay una etapa de idiotización de la población chilena. Nos tienen vapuleados con noticias criminales desde las 7 de la mañana o de las 6 de la mañana hasta el mediodía, especialmente en los matinales. Claro, un programa matinal que es de entretención para la gente que está en la casa, en la oficina, que tiene y cómo se va a entretener, pero no para eso. Cómo se va, digamos, a salir de su realidad difícil, dura, con casos policiales, con enigmas. No. Es un contrasentido. Pero esto vende también, pues, Ángel. Pero y crean la imagen de que Chile es un país violento. Y que Chile es un país de delincuentes, hasta al extremo que Estados Unidos hizo una declaración. Estados Unidos, para un país tan pequeño como Chile, claro, no es conveniente que vayan a Chile. Es peligroso. Peligroso. Y la culpa está ahí. No sé quiénes tienen los intereses de mantener esas noticias todos los días en la televisión. Claro, y lo que va aburriendo es que, por ejemplo, si hablemos de... Nosotros somos un canal de televisión que se llama Juan Pablo. Canal de televisión Juan Pablo. Ya. Y se nos ocurre hacer un programa de cocina. La competencia, que puede hacer 3, 4 canales al mes, tienen cada cual su programa de cocina, claro, reality show. A eso le llamo yo la cultura del hambre. Claro. Y la cultura del hambre no tan solo en la Divina Comida, que la tienen todos los canales. Hay programas de la Divina Comida hasta las 2 de la mañana. Claro. Los programas de entretenimiento del sur de Chile, que tienen personajes que ustedes conocen, recomiendo a Chile, recorriendo a Chile, claro, son solamente de cuestiones gastronómicas. Pero no tienen que ver con la cultura, con la idiosincrasia de las comunidades, ¿no? No hay un espacio, nunca se han preparado para eso. Claro. No hay un espacio. Entonces... ¿Y el chileno en sí consume poca cultura, Ángel, ¿no? Y eso molesta porque nos sacamos la dictadura hace, ¿cuántos? ¿28 años? Estamos bien, teníamos una televisión dirigida, censurada, claro, etcétera. Pero hoy día no, pues. Y resulta que uno prende la televisión y todos los canales tienen la misma noticia. Parece que se las venden en el kiosco de la esquina. Claro. Porque el periodismo, que tuvieron 6 años en la universidad, ¿es para leer noticias y para pasar noticias criminales? Yo creo que no. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros una crisis cultural que no depende de la población, también depende en alguna medida de la población en base a la exigencia. Pero alguien como un funcionario público lo dijo en la televisión hace poquitos días refiriéndose a la prensa. Refiriéndose a los personeros de opinión, como calificada, son los que tienen que rayar la cancha y medir lo que están diciendo, porque ellos son escuchados por el resto. Entonces yo me decía, hemos pasado varios años discutiendo la nueva constitución, ¿no es cierto? Entonces cuando veo el periodismo chileno que hay hoy día, ¿para qué queremos constitución? ¿Para qué queremos poder judicial? Si las investigaciones las están haciendo los periodistas, hacen el procesamiento y condenan a la persona antes de que se inicie un juicio. Eso es lo que están haciendo en la televisión. Y yo tengo otro ingrediente que agregar a esta conversación, Ángel. Muchas veces, bueno, sin quitarle la responsabilidad al periodismo en esas materias que usted hace alusión, muchas veces, si no sale en la prensa, no se investiga y se le echa tierra. Y muchas veces
los resultados de investigaciones han sido... La presión es más fuerte, diríamos. Claro. Han sido a propósito del trabajo periodístico, Sí. y no porque las instituciones en nuestro país funcionen. Pero Entonces vamos- hay que poner también un poquito en la balanza. Yo estoy plenamente de acuerdo que se exacerban ciertos temas, quizás por qué intereses, pero tenemos que evolucionar un poquito. Sí, Hay un sí, tema que sí. algo está fallando. ¿Cierto? Algo está fallando en el tema de cómo difundimos los contenidos. Miremos lo siguiente, no vamos a entrar en Honduras de otro tipo, Mm. también las tengo muy claras, Ujú. pero para llegar más al nivel cultural. Exacto. Más al nivel cultural. Antiguamente, por decir antiguamente, antes del golpe, Ujú. la televisión tenía programas de conversación con los grandes dirigentes de las universidades, Ujú. de todas las universidades que habían, de las diferentes áreas. Y eran personajes inteligentísimos. Lógico. Y la gente decía, este va a ser el próximo presidente de Presidente. Chile, este va a ser el próximo parlamentario. Y si nosotros hacemos una pequeña radiografía, la clase política en tela de juicio que hoy día está vigente en los congresos, son los que eran precisamente dirigentes estudiantiles en aquella época en que tenían acceso a los medios de comunicación y hacían más entretenido y más educada la vida cívica de los chilenos. Hoy día no lo tenemos, hay otros intereses. Exacto. A las universidades le interesan El lucro. el lucro, la asistencia, que paguen y por el que haga organizaciones de carácter sindical estudiantil. Algún movimiento, claro, que le Fuera. pueda generar. Fuera, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que hoy día se echan de menos y por eso la juventud no tiene participación en esas cosas. Ahora, de ahí saltamos violentamente al cambio generacional respecto de lo que fue la época nuestra, la época de la imprenta, del libro, de la lectura. Acuérdense ustedes de los libros de bolsillo que se publicaron en un tiempo, ¿cómo se llama? La editorial que estuvo en el Gabriela Mistral, Ahí me pilló. la época de la Unidad Popular. Sacaron libros de bolsillo que uno encontraba y se vendían muchas colecciones de libros en los puestos de diario. Hoy día no hay ni diarios ni revistas. Claro, es todo digital. No hay. Entonces, vino violentamente el cambio del área digital. Yo, para mantenerme en mi trabajo, tuve que hacerme 2 cursos básicos de computación, solamente para entenderme con los programas que venían en línea Claro. y seguir trabajando en un ministerio público. Y eso me sirvió para, por lo menos, prender el celular. Porque si no, también mis nietos me venden pan con el celular. Lógico. Y es lo que pasa. Entonces, la juventud de hoy día no va a las instituciones mecánicas con marco de exigencia, de horarios restrictivos, para aprender algo que no saben. Dicen, ¿para qué? Si lo tengo aquí, En el bolsillo. en el bolsillo. Y esa es una de las grandes ausencias en las organizaciones culturales. No sé, alrededor de la municipalidad se mueven un montón de instituciones, pero no son de literatura. Hay una de lectura, las otras son de teatro, Súbete a las tablas, hay un par de grupos, qué sé yo, ahí. Y bueno, y los otros están en la comida. Claro. ¿Ah? Si las artesanías hoy día son comida. Claro, es una feria gastronómica más que una exposición cultural, digamos, si le queremos dar ese tinte. Claro, porque habría que ser exigente con la artesanía melipillana. Estamos años luz de ver si tenemos alguna artesanía de identidad propia. ¿Ah? Estos días mostraron en la televisión un artesano de Boyenar que hace carretas, bueyes, herramientas del campo en miniatura para retablo o para que la gente tenga de adorno. Con la desaparición del campo chileno antiguo, pasa a ser patrimonio, pasa a ser artesanía, pasa a ser parte de la cultura. Porque los monocultivos que existen hoy día, las viñas, 100 hectáreas de cerezo, de palta y de otras cosas, no son el campo que veía uno, el campesino salir todos los días, como lo digo en un poema,
con el pañuelo al cinto, ¿no es cierto? La lonchera, Que era la un saco. sojotita y su chupalla para llegar a la pega. Y el choquero, se le olvidó. Y el choquero. Más o menos la visión que uno tiene de la cultura, lo que hay y lo que no hay y que falta. Y que hay que exigir lo que haya. Ángel, yéndonos de vuelta, ¿no?, con el Ateneo, está en peligro de extinción porque cada vez hay poco interés de renovar sus integrantes. ¿Cómo usted catalogaría el momento? Hay una falta de generación de reemplazo. Ujú. Teníamos 2 muchachos jóvenes que llegaron en los últimos 4 o 5 años, que también pintaban para muy bueno, pero uno se fue a estudiar a Argentina, letras, a Córdoba, y está por allá, todavía no termina. Otro se recibió de abogado y se fue a trabajar para el sur, para el norte, anda para un montón de Claro. partes. Ya no lo tenemos en la ciudad. Y escribían bastante bien. Entonces, hemos hecho, cuando tenemos encuentros internacionales, hemos visitado colegios de Melipilla, hemos mandado artistas, poetas, escritores a los colegios Sí, a me conversar consta, me consta. con los alumnos, Mm. pero los alumnos no llegan a reuniones vespertinas, no llegan. Chiquillas que pueden tener un interés, que pueden ser de María Pinto, de San Pedro, de otro lado, no van a venir a una reunión a las 7:30 de la tarde para irse a las 9 de la noche. Claro. Nos estamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no? Ahí, entonces, de repente, claro, si tuviéramos un desarrollo mucho más grande, podríamos decir, vamos a tomar una van y nos vamos esta semana a trabajar a un colegio de Alhué, a un colegio de San Pedro, ¿ah?, a un colegio de María Pinto. Pero no es la realidad. Y son de los pocos Ateneos que van quedando activos, ¿no? En un momento determinado habían sobreviviendo 5 en Chile. Yo lo digo en la entrevista aquella, Una entrevista, sí. y ha renacido el Ateneo de Valparaíso, que nosotros lo visitamos un par de años atrás y estaba decayendo. Y ahora me entero por las redes sociales de que tienen actividades, que están haciendo encuentros y eventos, y hay gente nueva que ha llegado al Ateneo de Valparaíso. Eso es interesante. También está funcionando el Ateneo de San Bernardo. El de Santiago, por supuesto, que es el más potente. Otro tipo de gente. Y el nuestro. No sé de otro. O sea, habrían 4. Por no decir 3,5. Claro. Pero 4. Yo tuve el privilegio de ir también al Ateneo de Santiago en 2 oportunidades. El Ateneo de Santiago funciona una vez al mes. Pero cada vez que funciona tienen el lanzamiento de un libro nuevo. Ah, o sea, ¿Ah? trabajo impresionante. Es otro tipo de gente. Y la gente que llega al Ateneo de Santiago es del mundo de los 6 millones que están en el área metropolitana. Claro. No de El los- universo es mayor. Claro. hay Claro, que claro. tener Y su ahí me tocó profesionalidad. leer en alguna oportunidad unos poemas Ujú. con buena crítica. ¿Ah? Y es interesante porque la gente que va ahí al Ateneo de Santiago siempre es gente más docta. Nosotros somos entusiastas, tenemos profesores y todo, pero no nos consideramos doctos en esas materias todavía. Usted habla que en sus orígenes el Ateneo eran prácticamente todos profesionales, ¿no? Exacto. Todos tenían Claro. amplios conocimientos. Y hubieron muchos profesores. Claro, se desprende de sus propias palabras, ¿no? En alguna oportunidad yo le diseñé un proyecto a un alcalde de la ciudad Ujú. para crear ¿cómo se llama la organización? De Arte y Letras de Melipilla. Ujú. Y cuya base fundamental de esa organización tenía que ser el profesorado de la comuna. Sí o sí. Era el actor clave y principal, ¿no? Claro. Y ahí, si querían ir ingresando ciudadanos calificados, ellos eran los llamados a decir, vengan. ¿Ah? Pero todos la tienen, las ciudades tienen esta organización. Este tipo de organización, Sí, ¿no? claro. Pero nunca se echó a andar. Nunca nos tomaron en cuenta para las opiniones. Entonces, incluso, vamos a hacer una crítica cortita. Ujú.
hasta para la creación del Teatro Serrano, Claro. que el Ateneo tuvo una lucha denodada en sus inicios para que no se vendiera ese terreno. Se creó un consejo de la cultura para administrar el teatro. Exactamente. Se hicieron elecciones, Claro. campañas, participaron instituciones, todo, para que al final el municipio se la echara al bolsillo perro y lo dirigiera directamente el municipio. Y lamentablemente llegamos a la parte donde, dependiendo de su postura política, es la prioridad que se le quiere dar a cierta área de la cultura, que la cultura es bien amplia, ¿no? Y llegamos a ese punto donde queda una gran cantidad de artistas afuera, ¿no? Yo no sé cómo estarán las instituciones más allá de la nuestra, Claro. pero por ejemplo nosotros lo hemos pedido en 2 o 3 oportunidades, en diferentes alcaldes, por emergencia. Un recital que hicimos ahí en uno de los salones de música del Teatro Serrano, un homenaje que se le hizo a Jaime Romanini Gainza después de fallecido, un lanzamiento de un libro de Ulises Mora. y para contar. y hubo un aniversario nuestro que nos llovió en la plaza, único aniversario que nos ha llovido, porque en toda la historia de Ateneo jamás llovía, siempre salía el sol. Y es en julio, ¿no? En julio, el 27 de julio. Entonces, nosotros hacíamos todo, pedíamos la carpa, los sillas, la autoridad, todo, porque el día del aniversario nuestro, un sol esplendoroso. Era como lo dijo usted en una entrevista de hace 5 años atrás, era como ese pórtico de luz que se abría para el aniversario del Ateneo, ¿no? Claro. Palabras del propio Juan Francisco González. Ángel, Así es. le queremos agradecer enormemente esta visita, alimentarnos de la historia de Melipilla, ¿no? Tal como lo dice nuestro espacio, que es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, que precisamente buscaba esta instancia, que no pase desapercibida oficios, personajes, y usted es parte de la historia de Melipilla. Así que no queremos que se vaya con las manos vacías. Tenemos un presente para usted con mucho cariño, para que lo guarde, para que lo atesore en su hogar, como señal de esta conversación que ha sido muy entretenida, muy grata, ¿no? Reencontrarnos con el pasado. Hay algunos auditores que obviamente estarán echando de menos esa década cuando ustedes parten con el Ateneo, cómo han cambiado los tiempos, cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado Melipilla. Así que esperemos que no sea la última vez que conversemos al aire, acá. ¿cierto, Bueno, Ángel? Estamos a su disposición. Alguna vez podré venir a leerle algunos de los trabajos también, que es interesante, o conversar sobre esa materia. Es que para allá quería apuntar porque estamos tan cerquita, ¿no? Sí. Así que la próxima vez ya con trabajos en mano para que conozcamos un poquito más de la obra literaria de Ángel Conejero. Esta conversación, ¿no? Porque ni siquiera es una entrevista, es una conversación, está en el contexto histórico, ¿no? Del Ateneo y también de su participación como integrante más antiguo. Así que con mucho cariño despedimos esta última edición del ciclo de programas Melipilla, hombres y mujeres con historia, destacando a quienes han dejado su huella imborrable en el desarrollo de nuestro común. Que le vaya muy bien, Ángel. Muchas gracias, muchas gracias. Estimado Juan Pablo, de esta manera cerramos esta edición. Ha sido distinta, ¿no? Ha sido emotiva esta edición de Viernes de Estilo Libre, conversando con Ángel Conejeros, y sin duda no nos podemos abstraer de mirar el pasado, ¿no? Analizar el presente Proyectar. y cómo nos queremos proyectar hacia el futuro. Depende de nosotros, ¿sí? Pero no tan solo de nosotros como ciudadanos comunes y corrientes de esta tierra, sino que también es de esperar que este pórtico de luz, y voy a empezar a usar esa frase, también ilumine a quienes están a cargo de tomar decisiones en nuestro país, que por Dios que lo han hecho mal en el último tiempo. Ya pues, ha sido un agrado estar con ustedes aquí en la 107.9. Nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere, junto a Juan Pablo Grollons y a nuestros patrocinadores. Así que un abrazo y que tengan un excelente fin de semana y sigan siempre en sintonía de la 107.9.
En FM Sombra 107.9 hemos presentado Melipilla, hombres y mujeres con historia. Una instancia para promover el legado de personas que a través de distintos ámbitos han logrado fortalecer el sentimiento de identidad y pertenencia a la cultura local, además de contribuir al desarrollo de la comunidad. Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En FM Sombras